Son las 6:23 en la República del Paraguay. En Guajara, hoy es 1 de julio. Comienza el séptimo mes de... No, no, 30. Ya puede ir. Un día más. El 30 y hoy es, por ejemplo, el día de las redes sociales. Día de las redes sociales, después de eso tenemos el día del parlamentarismo. Es también día de los hoteles. Un saludo a todos los estudiantes de hotelería y sobre todo la Facultad Politécnica. Y también es el día de los asteroides. Para tener simplemente, y un día como hoy nació un famoso que era adicto a los golpes, Mike Tyson. Y la oreja. También de la oreja, Mike Tyson. Mucha gente, muchos escritores. Una de ellas es la doctora, una paraguaya destacadísima, que es Teresa Méndez Fay, hija de Epifanio Méndez Fleitas. Que está haciendo una labor fantástica, rescatando del olvido a los grandes escritores del Paraguay. Tiene un diccionario de literatura, tiene el libro sobre poesía, teatro. Ella está ahora en Paraguay y vuelvo a repetir, es una gran satisfacción que gente tan importante en el ámbito literario esté participando de esta feria. 8 de cada 10 niños, sí, pizza. Pero yo creo que inclusive aquí hay mucho maquillaje con el tema del analfabetismo. Hay mucha gente analfabeta, definitivamente. Yo tengo muchos pacientes analfabetos. 8 de cada 10 niños. ¿En qué sentido? Irónicamente decía... No. Yo calculo que el 100% del Paraguay tiene un promedio del 30% de analfabetismo. ¿Del 100%? Del 100% 30. Del 100%, Del 100% 30. 30% Y después tenés que- analfabeto. 8 dice la oficial. Y después tenés que pensar, o sea, el 30 analfabeto. Y después también tenés que incluir a la gente que no entiende. Sí. O sea, que no es analfabeto 100%, no entiende a su antojo, a su manera cada cosa. No entiende lo que lee. O sea, hay gente, esto yo entiendo, doctor, que pasa por una cuestión de salud, de condición, de alimentación, de algo. Es por aquello que la cosa mañana, morir. El famoso Shevio, el paraguayo pues te dice así cuando le pregunta, Shevio, Ese es otro tema. ¿verdad? El tema de la nutrición. La causa de anemia en el Paraguay. Anemia quiere decir poco oxígeno en el cerebro. Pocos glóbulos rojos, poca hemoglobina, que es el que capta, mira, cuando respiramos. Cuando el oxígeno, ¿verdad? Y eso está depurándose constantemente. Es una maravilla de la creación. En esta semana que está llegando a su fin, creo que fue que el ministro de Educación, Ramírez, estaba diciendo algo que desde hace años venimos diciendo, que el problema de la educación paraguaya no es el guaraní, es el castellano. ¿Verdad? Sí, y él dijo, metimos la pata, dijo. Hace años que metimos la pata. ¿Por qué? Porque estuvimos enseñando, haciendo comillas castellano, a una población mayoritaria de guaraní, a la que no entendéis. Dejó la escuela. ¿Sabes, Francesco? La causa más importante es la deserción escolar. Aunque las autoridades digan que son problemas económicos, porque la gente no tiene plata, es cierto. El problema es viable, porque no tiene camino, es cierto. Problemas de salud, entonces, y entra yo, es cierto. Pero la causa más importante es que viene un alumno, entra a la clase, no entiende lo que dice el profesor, está allí. ¿Y qué pasa? Unos días después se va. El propio papá, la propia mamá, ellos andan ahí, aprovecha y dice, entonces le retira al hijo, y ese hijo quedó registrado como que fue anotado en el primero o segundo grado. ¿Qué pasó? Dejó la escuela. Y es lo que dijo Carlos, ¿verdad? Está allí, entiende algunas cosas y no entiende el resto. Y encima, Mojara, estaba hablando vos desde la perspectiva de una cifra que puede no ser oficial, pero la cifra oficial asusta. Y bueno, La cifra de PISA dice que 8 de cada 10 niños paraguayos no entienden lo que leen. y esa es la razón. Por eso yo le pongo una medalla de oro ahora al ministro. Por primera vez apareció el ministro de Educación que vale la pena. Bueno, gracias siempre. Muy Gracias, Carlos. Y yo rescato del programa hoy, rescato la valentía del ministro de Educación para decir, en Paraguay tenemos que educar en guaraní, pues estamos equivocados, en castellano.